y le damos la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Agradecemos el tiempo que se dan para estar en este webinar. Como Vivos queremos seguir conectados con el mercado, difundiendo y aportando información. Creemos que la distancia física dejó de ser un impedimento para ello. Es por esto que hacemos este trabajo en equipo junto a Proinda. Hoy la charla la hemos denominado Hablemos de galvanizado. En esta oportunidad, Vivos y Proinda han preparado los siguientes temas. Primero, la corrosión en el acero y los sistemas de protección. Luego, segundo, la norma NSH 3572 para profundizar en la fabricación y el dimensionamiento de parrillas Oracle. Les invitamos a enviar por chat sus preguntas, que responderemos al final de la presentación o de modo más extenso en los correos. Dejo con ustedes el soporte técnico de Vivos, don Cristian Sánchez Villa, quien nos va a hacer la primera presentación, la corrosión en el acero y los sistemas de protección. Bienvenidos. Bueno, gracias por la bienvenida, don Luis Arriagada. Gracias a todos por estar presentes, ya una condición nueva que estamos viviendo ahora, hablándole a una pantalla. Pero sí tenemos la posibilidad de tener acceso a una mayor cantidad de personas, que también es muy importante. Ya veo conectados 65 personas, así que 66 ahora, y se siguen sumando, así que estamos contentos por ese lado. Ustedes están viendo en la pantalla, ¿no?, la salida de una carga de parrillas en la planta de galvanizado de Vivos de Américo Vespucio. Ahí se observa el crisol con zinc fundido y las parrillas ya con los colaboradores listos para terminar la caída de las últimas gotas de zinc fundido de la carga. ¿Ya? Entonces de eso vamos a hablar unos minutos hoy. Tengo 20 minutos, yo creo que voy a andar justo con el tiempo. Ya vamos a conversar un poco de corrosión y normas, protección contra la corrosión, pensando en la alternativa y en la solución galvanizada por inmersión en caliente. Vamos a conversar un poco de corrosividad atmosférica, que nos permite seleccionar recubrimiento. Vamos a hablar unos temas de galvanizado con normas chilenas, cómo funcionan los sistemas dúplex, y vamos finalmente a algunos ejemplos de dónde se aplica el galvanizado en caliente. Esta es una descripción de un lamentable accidente fatal ocurrido el año 2017, y está relacionado con una falla de un piso industrial, ¿ya? Por lo tanto, aquí se indica en la declaración que se dio el piso y provocó la caída de un trabajador hacia el interior de una celda de flotación. La fuente es el informe que entrega Serna Geomin, ¿ya? Y como sabemos, en el triángulo de Beard, cuando tenemos un accidente fatal, es porque se dieron 600 incidentes previos, ¿ya? Y no conocemos cuáles son las condiciones inseguras que pueden llegar a gatillar estos accidentes, ¿ya? Por lo tanto, Codelco hoy día tomó esta aposta y generó el estándar de control de fatalidades número 22, que en el fondo lo que hace es establecer controles que permitan eliminar o controlar los riesgos asociados a caídas de distinto nivel, ¿ya? Y evitar colapso o fallas de estructuras de pisos, escaleras y barandas en sus instalaciones. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se especifican los requisitos mínimos, qué cosas son las que deben tener las faenas de Codelco
en cuanto a pisos industriales y en todas las empresas contratistas y subcontratistas de Codelco. ¿Ya? Por lo tanto, esto es la punta de lanza que toma la minería en Chile para el control de accidentes relacionados con pisos industriales. El piso industrial en general están los requisitos en la reciente norma chilena 3572, que es una norma del año 2017, ya que me entrega requisitos, me entrega condiciones, me entrega las claves para poder dimensionar un piso industrial en base a parrilla, ¿ya? De esta norma y de las condiciones mecánicas y de diseño y de dimensionamiento de piso va a conversar con nosotros Claudio Espinosa de Proindar, y por mi lado vamos a conversar un momento de los temas relacionados con las condiciones atmosféricas, condiciones corrosivas a las que están expuestas estas estructuras. Este es un ejemplo de los efectos que puede tener la corrosión, no solo en las estructuras de los pisos, sino que las estructuras en general. Si ustedes miran bien esta estructura, esta es una estructura de una planta de filtros, ya donde las vigas de soporte, están los pisos nuevos, pero las vigas de soporte ya están con perforaciones. Entonces esto no va a cumplir con los requerimientos mecánicos para la cual fue diseñada, ¿ya? Y esto es un efecto y un problema de corrosión, ¿ya? Tenemos riesgos de accidentes, tenemos daño estructural, tenemos costos de mantención preventiva y correctiva, y claramente detenciones de faena, y también en algunos casos podemos tener incidentes ambientales. ¿Ya? Eso es el problema de la corrosión. Entonces, ¿cómo nosotros nos protegemos contra el problema de la corrosión? Y ahí tenemos normas, tenemos estándares que nos ayudan en general a seleccionar. Uno de esos estándares es la norma chilena 3348, ¿ya? Que está basada en la norma ISO 14713, que me entrega orientaciones y recomendaciones para la protección contra la corrosión del hierro del acero en estructura. Es decir, son recubrimientos de zinc protectores contra la corrosión. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de pisos industriales, por ejemplo, en infraestructura portuaria. Tenemos también las condiciones de piso, y claramente aquí tenemos una condición de corrosión diferente a otra locación. Por lo tanto, esta norma lo que me indica son características del ambiente corrosivo, es decir, toma la clasificación de corrosividad ambiental de la norma ISO 9223 y la trae consigo. Además, me pregunta cuál es la durabilidad que yo espero que tengan las estructuras, para así entregarme una recomendación, o también me puede entregar un dato de durabilidad de mi recubrimiento. ¿Ya? Con respecto a la corrosividad, es la norma ISO 9223 la que clasifica, y las normas de protección contra la corrosión, como la ISO 14713, la NSH 3348 o la ISO 12944, toman esta clasificación de corrosividad ambiental y la aplican. Ya se clasifica desde una categoría de corrosividad muy baja y me entrega un dato. Esta categoría de corrosividad me entrega un dato súper importante, que es el rango de velocidad de pérdida de zinc. ¿Ya? En el caso de un ambiente del tipo C1, corrosividad muy baja, ambientes exteriores secos, fríos, con muy baja humedad y sin contaminación, corrosividades muy bajas donde el zinc se corroe a una velocidad menor a 0,1 micras por año. En la medida que aparecen contaminantes como el dióxido de azufre o los cloruros, las categorías de corrosividad van aumentando, también en conjunto con la mayor humedad ambiental. Por lo tanto, en un ambiente C3, el zinc se va a corroer entre 0,7 y 2 micras por año, más contaminación, más humedad, más cercanía a la costa, estoy con corrosiones mayores, puedo corroer hasta 4 micras por año en categorías de corrosividad altas como C4, y en categorías C5 hasta 8
micras por año, donde aquí tengo importante presencia de dióxido de azufre. Dióxido de azufre se asocia con la actividad industrial, y ya cuando tengo contacto con agua de mar o tengo zonas que están fuera de costa, tengo categorías de corrosividad extremas categorizadas como CX. Se puede hacer un paralelo en cuanto a estas categorías de corrosividad y algunas zonas en general de una faena minera típica. Por ejemplo, en zonas secas, estructuras de edificios que están lejanas de la presencia de ácido y zonas húmedas, estructuras que están en las zonas de chancado primario y manejo de mineral seco. En general tenemos categorías de corrosividad no más allá de una categoría C3. Cuando aparece el dióxido de azufre, ya que estamos con algún proceso pirometalúrgico cercano, o bien mayor actividad industrial, una combustión en general, una central de generación, por ejemplo, ya tenemos una categoría corrosiva un poco más alta, ya empezó el contacto con derrames de pulpa, tenemos contacto con vapores y plantas de filtrado en general y estructuras en espesadores, pues se pueden clasificar como C4. Ambientes más agresivos, cuando estamos en edificios de extracción por solvente o en las naves de electroobtención, pero en el lado exterior, en estructuras de niveles inferiores de plantas de filtrado, en plantas costeras o instalaciones portuarias, ambientes del tipo C5. Y cuando ya tenemos contacto directo con soluciones de ácido sulfúrico, el típico ambiente que es el clásico de la más alta corrosividad en una faena minera, es el ataque químico, y el típico ambiente es el interior de una planta de electroobtención o de electrorefinación. Entonces tenemos una idea general de un ambiente de corrosividad dentro de una faena minera. Por lo tanto, conocido ese ambiente, podemos tener idea de la durabilidad del recubrimiento de zinc. Dependiendo de las categorías de corrosividad, como se había adelantado un poco, están los rangos de pérdida de zinc, pero también tenemos los rangos de pérdida de hierro, de acero. En un ambiente del tipo C5 podemos perder hasta 1,5 kilos de hierro por metro cuadrado en un año. Eso es equivalente a 200 micras por año, 0,2 milímetros es lo que yo puedo estar perdiendo en un año si tengo esta categoría de corrosividad y tengo el material desnudo. El zinc también se corroe, pero a una velocidad más baja. De 1.500 gramos bajamos a 60 gramos por metro cuadrado por año, y esa es una de las cualidades que tiene el zinc como protector contra la corrosión. Esos 60 gramos son equivalentes a 8,4 micras por año. Así la norma ISO 14713 o la NSH 3348 parte 1 ¿ya? Me entrega esta tabla de durabilidades dependiendo del ambiente en las cuales estoy exponiendo un galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a la norma chilena 3346 y con 3 condiciones de espesor inicial. ¿ya? En general, una parrilla ARS6 que tiene una pletina de 5 milímetros, ya galvanizada de acuerdo a NSH 3346, tiene un mínimo de recubrimiento, un mínimo de zinc de 85 micrones mínimo. Por lo tanto, esta parrilla tiene que salir de la planta de galvanizado con 85 micras mínimas de espesor de recubrimiento. Esos 85 micras, si yo los expongo a un ambiente del tipo C3, voy a tener una durabilidad mínima de 40 años. Si la expongo a una categoría de corrosividad tipo C4, voy a tener una durabilidad mínima de 20 años, y una categoría C5, una durabilidad mínima de 10 años. Si por alguna razón se aumenta el espesor de recubrimiento, ya sea porque el acero es reactivo, normalmente pasa eso, las durabilidades claramente van a ser mayores. En cuanto a la corrosividad atmosférica, ¿cómo se determina la corrosividad atmosférica? Tenemos en la relación entre la humedad ambiental, mientras haya humedad ambiental, mientras haya una película de agua sobre la superficie de la estructura, vamos a tener las condiciones para que exista las reacciones electroquímicas de corrosión.
Esto se ve favorecido por la presencia de cloruros y la presencia de dióxido de azufre ambiental. ¿Ya? Concentración de cloruros porque estamos cerca de la costa, y concentración de dióxido de azufre porque estamos en presencia de una actividad industrial. Este lugar de la imagen es el lugar más corrosivo de Chile que se ha logrado medir. ¿Ya? Está en el lugar en Ventanas, Puchuncaví, y ¿quién lo midió? La Universidad Católica de Valparaíso en el proyecto de corrosividad atmosférica, en el proyecto del mapa de corrosividad atmosférica entre el año 2010 y el año 2013, donde a lo largo de Chile se instalaron 31 estaciones de medición de ambiente, medían cloruro, medían dióxido de azufre, medían la humedad ambiental, pero además también se instalaron probetas, se instalaron muestras de acero, acero desnudo, acero galvanizado, cobre y aluminio, para determinar la pérdida de masa anual y con eso clasificar la categoría de corrosividad. Se da un poco la lógica: corrosividades más altas a lo largo de la costa, corrosividades más bajas en el Valle Central, y en el norte, en la costa, es más corrosivo que en la costa del sur de Chile. En cuanto a el galvanizado por inmersión en caliente, ya es un proceso que es un recubrimiento que se aplica sumergiendo las piezas previamente limpias en un baño de zinc fundido. ¿Ya? Lo que sucede aquí cuando se contacta acero con zinc fundido, se genera una serie de reacciones gobernadas por la termodinámica entre el hierro y el zinc, y se van a generar diferentes capas de aleaciones hierro-zinc en función del tiempo. ¿Ya? Esto me entrega dos condiciones desde el punto de vista de la protección contra la corrosión. Primero, una protección de barrera que aísla el sustrato del medio ambiente, y una protección catódica por sacrificio. Eso significa que cuando se tiene un daño o una exposición del acero y hay presencia de zinc, se va a corroer primero el zinc, y cuando se acabe todo ese zinc se va a comenzar a corroer el acero. Esta es una estructura típica de un galvanizado en caliente, donde en la parte inferior tenemos el sustrato de acero, y desde donde está el 4, que es la primera capa, la capa gamma, que tiene 25% de hierro y el resto zinc, hacia el exterior se van formando las diferentes capas de aleaciones hierro-zinc para terminar con una capa que es el arrastre de líquido, ya, que solidifica al enfriarse. En cuanto a los requisitos que debe cumplir el galvanizado en caliente, estos están determinados en la norma chilena 3346, ya que habla de recubrimientos, requisitos y métodos de ensayo. Aquí me entrega qué es lo que tiene que cumplir el galvanizado. Aquí está el espesor, cómo se mide y de qué forma lo muestreo para hacer todas estas mediciones. ¿Ya? Aquí hay algunos pisos industriales en las torres Riffer de Puerto Central. Cuando hay algún daño, por ejemplo en este peldaño, si se fijan ahí chiquitito, se ve que hay una zona que está sin galvanizado. Esa zona sin galvanizado puede haber sido producto de algún daño provocado por algún corte, soldadura, o bien una manipulación excesiva. Eso, como son zonas de pequeña superficie, existe la posibilidad de poder reparar esas zonas con algunos de los procedimientos que me entrega la norma chilena 3347, que es la misma ASTM A780. Entonces, aquí lo que se hace es aplicar una formulación rica en zinc dada por esta norma. En cuanto a los sistemas dúplex, que es galvanizado más pintura, estos están determinados en la norma ISO 12944 en la parte 5, en el anexo D. Estas recomendaciones están dadas dependiendo de la durabilidad que se espera del recubrimiento y el ambiente en el cual se expone las piezas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos galvanizado, preparado la superficie de acuerdo a la norma STM D6386, que me indica cómo yo tengo que preparar la superficie del galvanizado para darle una película de pintura, un imprimante y una capa de terminación.
pueden haber más capas dependiendo de lo que nos recomiende la ISO 12944. ¿Cómo funciona un sistema dúplex? ¿Ya? El sistema dúplex funciona con una capa de zinc entre la pintura y el acero. Cuando esta pintura es permeada, en el caso de que se encuentre con acero, va a generar productos de corrosión de hierro que son 6,5 veces el volumen del hierro que lo formó, generando tensiones en la película de pintura y rompiéndola. Acá también pasa lo mismo, pero como la velocidad de corrosión del zinc es 25 veces más baja, el cambio de volumen ocurre a una velocidad también mucho más baja. Por lo tanto, el tiempo que transcurre entre que comienza la corrosión del zinc y se rompa la película de pintura es muchísimo más grande. Y esa es la sinergia que tiene el zinc con la pintura. En general, se habla de factores sinérgicos que aumentan la durabilidad en al menos 1,5 veces la durabilidad de los dos sistemas, el zinc y la pintura por separado. En cuanto a algunos ejemplos donde hemos podido registrar, por ejemplo, las torres Riffer de Puerto Central, en algunas tolvas de Puerto Coronel, ya hay mucho ejemplo que podemos traer. Desde 1992 hasta hoy día se han galvanizado en nuestras plantas más de 1.200.000 toneladas de acero. Entonces, hay que buscarlo. ¿ya? Aquí es un sistema dúplex, ¿ya? La planta de molienda de cemento melón Ventana, donde hay aquí 800 toneladas entre edificios, parrillas y barandas. ¿Ya? En la minería, lo que fue la minera Esperanza, hoy Centinela, también en la planta de Pearls, las parrillas, en minera Candelaria, la salida de la descarga de los molinos SAC. Aquí hay un ambiente donde hay alta humedad y aquí empiezan los contactos con pulpa desde el 2008 sin ningún mantenimiento, que están funcionando. La celulosa, el estándar hoy día es galvanizado en caliente, en algunos casos se usan sistemas dúplex, como en Santa Fe del CMPC, o en Arauco también, dependiendo de algunas zonas más corrosivas, tienen sistemas dúplex. ¿ya? Hoy día son más de 7.000 toneladas las que se están galvanizando para el proyecto de ampliación de la planta Arauco, el MAPA. ¿Ya? Finalmente, en esta imagen se muestra una correa transportadora, ¿ya? Una correa Overland que está en Coyahuasi, más de 3 kilómetros de correa galvanizada en caliente, tiene 21 años sin ningún mantenimiento. ¿Ya? Muchas gracias por haberme prestado atención. Veo 108 conectados y en este momento entonces los dejo para complementar el conocimiento en pisos industriales y parrillas. Los dejo con Claudio Espinosa de Proinder. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a toda la concurrencia que en este minuto está con nosotros. Siempre agradecemos los tiempos que se dan para este tipo de actividades, tal como lo dijo Luis, como lo dijo Cristian. Es una muy buena oportunidad para estar cerca de ustedes. En este minuto vamos a partir con las parrillas, el grating, todo lo que a nosotros como Proindar trabajamos. Somos parte del grupo Arrigoni, más de 63 años en el mercado, y como Proindar ya llevamos una buena cantidad de años. Lo primero que vamos a ir realizando es, vamos a hablar de información, conceptos claves, la norma, vamos a pasar un poquito con algunas láminas en términos de los montajes, vamos a hablar de cuáles son los productos que fabricamos, comercializamos como Proindar. Vamos a hablar de un proyecto integral, una desaladora, para ver algunos de los pasos que hacemos. Y vamos a terminar con alguna información de algunos pisos que hay en el mercado que están mal fabricados, para que ustedes vayan realizando, viendo cómo vamos avanzando. Vamos a partir con los conceptos claves.
Dentro de los conceptos claves más importantes, el grating se ve como un elemento bastante simple, y así también lo entendemos. Lo importante es cómo lo podemos aplicar, instalar, determinar cuál es el grating correcto para el trabajo o la especificación que nos está solicitando nuestro mandante. En estos conceptos claves nosotros hablamos siempre de la pletina soportante. Está compuesta por una barra transversal, alambrón, que también se conoce en el mercado. Tenemos la profundidad de la pletina, podemos ver también se determina la separación entre pletina. Para nosotros el sentido de la pletina, para nosotros siempre es el largo de la parrilla, y el ancho va el alambrón. Otro elemento importante que tenemos que saber cada vez que estamos colocando, instalando o recomendando una parrilla es el span, es decir, cuál es la separación, cuál es el espacio que tenemos en la separación entre las vigas soportantes en la estructura que está determinada. ¿Por qué es importante saber qué uso se le dará al grating? Porque para nosotros es muy relevante saber cuánto es la carga, el peso que va a soportar el grating que estamos comercializando o que nos está comentando nuestro cliente, nos está solicitando. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo avanza si es una persona, si es un vehículo, si es un camión. Entonces, para nosotros es relevante saber cuál es el peso que va a soportar nuestra parrilla. Y eso, sabemos el peso, tenemos la cantidad y vamos a mirar perfectamente cuánto vamos a necesitar y sabiendo cuál es el span, cuánto espacio hay entre las vigas. Esto nos hemos dado cuenta y lo consultamos muchas veces a nuestro cliente. Queremos saber esta información porque nosotros nos damos cuenta en las visitas que tenemos, que nos permiten nuestros clientes, nuestros mandantes, en que la parrilla o el espacio que fue diseñado para A termina siendo Z. En este caso tenemos materiales sobre las parrillas, tenemos motores, partes y piezas de elementos. Entonces es relevante poder ir viendo cómo cuál va a ser la necesidad que va a tener nuestro cliente. Con eso nosotros nos vamos a una tabla de carga, porque el tercer elemento importante es que no nos podemos pasar de 6,35 en la deflexión de carga uniforme máxima que me permite la norma 3572, que vamos a hablar en un segundo. Por lo tanto, con nuestra tabla de carga vamos a determinar cuál es el span, cuál es la carga que necesita nuestro cliente, y nos vamos a ir de una parrilla, de una RC3 a una ARC12 o ATP o tráfico pesado. Vamos a conversar ahora de la norma, la 3572, que hace unos segundos mencioné. Esta norma nace de las NAM. Habitualmente en Chile siempre se trabajó bajo las NAM, donde estábamos hablando de la 532, la 533 y la 531. Se reunió y salió en noviembre del año 2017 en la norma 3572. Algunas de las informaciones que nos indica esta norma habla muy bien de la tolerancia en la fabricación de los paneles, en el alineamiento y el espaciamiento de las barras transversales, máximo 1 milímetro de máximo. Las tolerancias van entre más menos 6 en el panel. También habla de la tolerancia del arco longitudinal, la tolerancia en el ángulo transversal, como otros temas. También nos indica y nos señala claramente la norma de cómo tenemos que dimensionar un grating, la parrilla, el panel. Nos habla por lo general, si nosotros tenemos un obstáculo, evidentemente el obstáculo tenemos que ir a la pletina. Cuando hacemos el corte tenemos que ir a la pletina inmediatamente siguiente, tal como se ve en la imagen, en la figura que está a la derecha, y colocamos una pletina de cierre y soldamos. Por lo tanto, el obstáculo pudo haber sido una medida de 74 milímetros y pasa a ser una medida de 90 milímetros. Lo mismo pasa cuando tenemos en un sector un obstáculo donde vamos a colocar un rodapié.
vamos a soldar este rodapié, y también podemos hacer la dimensión, y la norma nos indica cómo poder hacerlo de forma correcta para no tener algún desprendimiento en el futuro. Otra de las cosas que nos indica la norma, nos habla de cómo vamos a instalar, y nos indica que tenemos que tener una holgura en el extremo de la viga cuando partimos nuestra instalación de 6 milímetros, y tenemos que colocar entre nuestras parrillas 10 milímetros. Esto es un poquito que si uno lo lleva al mundo de la instalación de la cerámica, cuando coloca el maestro la cerámica deja una holgura. Esto en las parrillas es de la misma forma. La norma nos indica, la 3572, nos indica que tenemos que dejar 10 milímetros de espacio entre una y otra parrilla. Ahora vamos a entrar en una etapa que es el montaje, que nosotros no hemos visto, y acá hay un par de slides que les quiero compartir para ver las realidades que nos hemos ido encontrando. Lo primero es indicar cuál es el sentido de la instalación de la parrilla en relación al alambrón. La parrilla se instala con el alambrón hacia arriba, tal como lo indica la gráfica donde aparece el ARS. Mal instalada es donde aparece una cruz, donde estamos hablando de que el alambrón está por abajo de la parrilla. El alambrón lo único que hace es mantener el paralelismo de las pletinas. Podemos ver en las fotografías que son de instalaciones, donde está instalado y se van generando hoyos. La verdad que ahí hay una debilidad estructural. Evidentemente hay un problema en que podemos tropezarnos, hay una posibilidad de un accidente o incidente. Otro de los elementos que vamos a hablar en términos del montaje es la dirección de la pletina soportante. En este tema puntual, nos pasa mucho en que nos encontramos con clientes que nos dicen, oye, no, yo, para colocar el ejemplo, necesito un panel de 970 por 6000 porque tengo que cubrir un espacio en esa medida. Y la verdad que lo va a tomar y lo va a instalar y va a cubrir. Lo importante señalar es que nosotros siempre recomendamos, tal como lo estamos hablando en esta charla, es el sentido de la pletina tiene que ir en el span más corto, en el espacio más corto. Por lo tanto, tal como aparece en las fotografías a la derecha, lo que hicieron ahí, colocaron la parrilla con el sentido de la pletina en el largo. Nosotros siempre recomendamos que sea en el sentido corto, porque si no, se produce lo que está viendo en la fotografía. Hay un pandeo, y esto es un debilitamiento importantísimo del grating, que efectivamente alguien puede decir, oye, el grating es malo. La verdad que el grating no es malo. Lo malo es cuando instalamos o diseñamos mal este grating en lo que se va a ocupar. No tener toda la información necesaria para poder compartirla con nuestros clientes y darle la mejor asesoría puede ser fatal, y un producto que va a ser de muy mala calidad. Otro punto está la pletina de los cierres en los paneles. Nos encontramos, tal como podemos mirar en la fotografía, con en muchas oportunidades que la pletina de cierre del panel no está instalada. Eso es claramente un debilitamiento. Nosotros hacemos los dimensionamientos, podemos vender el panel, pero también dimensionamos, y siempre hay que dimensionar con la pletina de cierre, tal como lo indican las gráficas, los dibujos que están a su izquierda. Cierre la pletina es muy, muy relevante, y por favor tratemos de transmitirle a nuestros subcontratos, empresas de montaje, que coloquen la pletina de cierre en cada vez que instalen el grating, y no como se ve en las fotografías a la derecha, donde tenemos en una parrilla tenemos una pletina de cierre y en la otra no, y evidentemente ahí hay una posibilidad de accidente muy complicado, muy inminente. Reduce drásticamente la resistencia del panel, es súper relevante inculcar. Otra de las cosas que vemos habitualmente con nuestros clientes es la instalación. Cuando lo hablábamos un poquito de lo que nos dice la norma, el distanciamiento entre parrillas. Muchas veces nos topamos que las parrillas, incluso una a otra, están soldadas. Nosotros indicamos que debe ser 10 milímetros la separación. Esto es fundamental para que la parrilla trabaje de forma individual
para así no arrastrar el movimiento de un punto específico de la carga en el resto de las parrillas, tal como indican las fotografías que estamos viendo. El pandeo, superficie queda extremadamente peligrosa. Nosotros cuando visitamos obras, y evidentemente los que han tenido la posibilidad de estar en minería o en una industria donde se ocupan todos estos elementos de protección personal, uno anda con lentes, con casco, con trompa, y evidentemente el que no está acostumbrado, la posibilidad de un incidente y de un accidente es bastante mayor. Las fijaciones. La norma indica que debemos colocar 4 fijaciones por metro cuadrado o 4 en una parrilla, máximo 4 en el metro cuadrado. Ahí nos hemos topado en situaciones donde la fijación se comparte. Evidentemente, volvemos a insistir, es 4 elementos solo por una parrilla, no unir una parrilla con otra porque va a trabajar. Y efectivamente, en forma conjunta, tal como lo indican las fotografías, lo muestran, levantamiento del grating, el movimiento del panel es completo, el grating y el acero en general trabaja en los cambios de temperatura, por lo tanto es relevante generar las fijaciones en solo la parrilla que está instalada. Las reparaciones incorrectas. Bueno, habitualmente esto pasa, por ejemplo, la fotografía demuestra que en algún minuto hubo alguna tubería, cañería que pasó por ahí, y evidentemente mandaron ahí a la persona de mantención a buscar un pedacito de grating, instalarlo. El problema de esto es que no sabemos qué soportación hay, no sabemos qué tipo de soldadura se ocupó. Por lo tanto, la primera recomendación, si nosotros tenemos que hacer una reparación, es cambiar el grating completo. Eso es lo primero. Si no se puede, idealmente colocar soportes a este grating, porque evidentemente el calculista que hizo este trabajo en el área en el minuto de la ingeniería no pensó en esta reparación, pero es importante a lo menos tener la soportación en el espacio de que estamos haciendo esta reparación. Vamos a hablar un poquito de nuestros productos. Nuestros productos son ARS, somos la única empresa nacional que trabaja con el electroforjado, una tecnología de vanguardia. Tenemos pletinas laminadas con canto redondeado, lo que ayuda mucho a mejorar la adherencia en los recubrimientos. No tenemos cantos filosos, por lo tanto también al tomarlo disminuye la posibilidad de que alguna persona se corte. Tenemos muchos estándares de calidad. Importante, cumplimos la norma chilena 203, trabajamos bajo la norma chilena 3572, por lo tanto estamos, y nuestros productos más comunes, es de la RC3 a la RC12, en la presentación aparece el tipo de pletina, tenemos de la 25 en 3 hasta la 63 en 5, las terminaciones, dimensionamiento. Desde el año pasado introdujimos el mercado con la ayuda de ASA la pletina aserrada. Esta pletina no la habíamos logrado y solo se importaba este producto. Nosotros logramos que ASA nos aserrara esta pletina y desde el año pasado contamos con paneles aserrados y obviamente podemos dimensionarlo en pletinas ARS4A y ARS6A. También cumplen evidentemente con todas las normas, la 203 y la precisión dimensional la sacamos desde la 35 norma chilena 3572. Las fijaciones, vendemos tipo W, tipo L. La tipo W es donde la estructura me permite perforar la viga y cuando esto no me lo permite el cliente, el mandante, se puede hacerlo con una clip de fijación tipo L, donde el perno lo podemos apretar a la estructura. También comercializamos la fijación Hilti, una fijación que se ocupa muchísimo en el área minería. Una de las características principales que tiene certificado contra la vibración.
tenemos peldaños que también los fabricamos bajo la norma de la P1 a la P4. Cosas importantes destacar, está la nariz diamantada de 3 milímetros y el cierre con placas y con perforaciones. Si por distintos motivos no logramos satisfacer la necesidad del cliente por peso, por spam, también de nuestros productos del ARC3 al ARC12, también tenemos los tráfico pesado y tráfico semipesado. Del ATP 13 al ATP 27 también tiene su tabla de carga. La única diferencia entre uno y otro producto es el espaciamiento de la pletina, en que en el ATP es 34 milímetros y en el tráfico semipesado es 50 milímetros. ¿Qué es lo que hace Proindar? Asesoramos, hacemos levantamiento en terreno, diseñamos y calculamos, fabricamos, hacemos la terminación que nos indique nuestro mandante, transportamos y asesoramos en el montaje. Proyectos integrales, vamos a mirar un ejercicio. Esta es una planta desaladora, INIMA CB, en Caldera, en la región de Atacama. Nosotros vamos y hacemos el levantamiento al terreno, y cuando vamos a esto encontramos en esta situación, estas son unas fotografías en el minuto que fuimos a tomar el levantamiento, hacer el levantamiento con el equipo técnico de Proindar. Así estaban las instalaciones cuando el mandante nos solicita hacer este levantamiento. Después de hacer el levantamiento, en el área de ingeniería, en el área técnica nuestra, hacemos la modulación de las parrillas, tal como se ven en estas imágenes, y el producto terminado es este. Ahí podemos ver las parrillas. Este proyecto ocupó mucha parrilla 38 en 5, una pletina 38 en 5 que para nosotros es ARC8. Ahí podemos ver. Acá tenemos un par de fotografías más donde podemos mostrar cómo terminan nuestros proyectos, cómo quedan instalados. Y vamos a mostrar un par de slides donde, en este caso, el producto no está con las características con lo que corresponde a un grating bien dimensionado, bien diseñado. En este caso son peldaños mal fabricados. Estas son fotografías reales del área de minería. Miramos planchas diamantadas con perforaciones, peldaños sin nariz diamantada, parrillas fabricadas a mano, se empieza a desoldar las pletinas, planchas diamantadas. Las planchas diamantadas no son una piso, por lo tanto, siempre cuando esta plancha diamantada tiene que tener una soportación para poder ser un estructural. Por lo tanto, esta plancha diamantada en estas fotografías que estamos mostrando no lo es. Vamos a mostrar unas fotografías donde en este producto se ve la corrosión mal instalada. Este es un edificio, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo claro de que colocaron la parrilla en el span más largo, debió estar en el otro sentido, que tenía vigas de apoyo. Por lo tanto, ese es un edificio muy nuevo que ya tiene esta dificultad. Parrilla mal instalada, esto es un seguimiento que le hemos hecho a un estacionamiento, el ingreso a un estacionamiento de una clínica. Bueno, no tenemos la fecha del 2020 porque la verdad que no hemos podido ir a tomar esa foto por todo lo que nos ha pasado por este COVID, pero ahí miramos que está muy mal diseñado, pusieron una plancha ya en el 2018. Otras fotografías de grating mal instalado, mal soldado, la barra se corre. Bueno, creo que he cumplido con los 20 minutos que teníamos diseñados. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Quedo completamente disponible para cualquier tipo de consulta. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Claudio. Agradecemos al profesor Sánchez por su presentación y a todos ustedes les damos las gracias por la asistencia. Lo más probable que vamos a compartir, están preguntando por las presentaciones, algún resumen de ellas haremos llegar a su correo y quedamos atentos para cualquier consulta en lo particular de los temas tratados y también para que nos sugieran nuevos temas a compartir.
tenemos un ciclo, vamos a continuar encontrándonos a través de esta modalidad del webinar. Tenemos preparados temas de galvanizado más pintura intumescente, los hormigones, el acero de refuerzo, los sistemas constructivos, así que los dejamos invitados a que se conecten vía LinkedIn o a las redes sociales, y como ya tenemos sus correos, los vamos a estar haciendo llegar a la invitación. Quiero agradecer a Proinder esta oportunidad, al equipo que estuvo tras este trabajo, y a invitarlos, a los que desean abrir sus cámaras, para hacer una fotito y concluir con este webinar. A ver si algunos se atreven, así tomamos una foto de cierre de este webinar con el equipo de Proindar, de Bosch, Arma tu Webinar, que nos estuvo colaborando en la señal, en todo lo que significa llegar bien con el sonido y con la imagen a usted. Nos damos por concluido, cerramos acá este trabajo y nos volveremos a encontrar en una nueva ocasión. Buenas tardes, muchas gracias.